Tilica cephala es un grupo extinto de depredadores acuáticos de aspecto extraño que compartieron el planeta con los dinosaurios. Todo en estos animales es extraño, desde su aspecto extraterrestre hasta su extraña anatomía interna. Estos antiguos monstruos eran tan simpáticos como terroríficos y despiadados. Los Tilica cephala eran artrópodos, un grupo definido por poseer exoesqueletos y extremidades segmentadas articuladas. Hay varias familias de artrópodos, pero los crustáceos son con los que los Tilica cephala tienen más afinidades. Los Tilica cephala vivieron desde el Silúrico hasta el Cretácico y estaban muy extendidos. Fueron claramente depredadores muy exitosos y durante mucho tiempo, y no está claro exactamente por qué se extinguieron. Pero algunas fuentes sugieren que fue el meteorito que mató a los dinosaurios, lo que también provocó el fin de los Tilica cephalus. Las Tilica cephalus pueden dividirse en dos órdenes, Concilia carida y Concilia carida. Pero para discutir las diferencias entre estos dos subgrupos, veamos primero la anatomía y fisiología del modelo típico. El modelo que nos ocupa hoy es el hermoso Socorro antártico, que apareció a principios del Triásico. Los tamaños de los cefalotórax de Tilica varían desde unos 2 centímetros hasta 20 centímetros, dependiendo de la especie. Todos los cefalones Tilica poseen un caparazón o concha, si se prefiere. Esta estructura dura, parecida a un escudo, cubría casi todo el cuerpo, del que solo sobresalían las extremidades y los ojos. Era delgada y ligera, pero resistente y protectora. El tamaño y la forma del caparazón variaban mucho de una especie a otra. Los harris falcáticos, por ejemplo, poseían una larga espina que sobresalía de la parte delantera del caparazón, mientras que algunas especies, como los Tilica cephalus, poseían espinas que sobresalían de la parte trasera. Se han encontrado muchos Tilica cephalus con extrañas estructuras circulares que recorren los lados de sus caparazones. Su finalidad es muy discutida, desde fotóforos bioluminiscentes, como los que se ven en los calamares luciérnaga actuales, hasta órganos sensoriales no muy distintos del sistema de líneas laterales que utilizan los peces para detectar gradientes de presión. Debajo del caparazón colgaban 3 pares de extremidades raptoras proporcionalmente grandes. El término raptorial significa depredador y describe una estructura específica que se observa en las extremidades anteriores de muchos artrópodos depredadores. Las caras opuestas de 2 segmentos de las extremidades están diseñadas para agarrar superficies. En pocas palabras, los cefalinos Tilica abrazaban literalmente a sus presas, y sus extremidades delanteras estaban diseñadas para asegurarse de que su comida nunca les abandonara. Hablando de extremidades, es posible que haya notado la fila de pequeñas patas que sobresalen de la parte posterior de la concha. Las Tilica cephalins movían furiosamente sus 8 a 16 apéndices natatorios para desplazarse por el agua. Estas extremidades terminaban en estructuras emplumadas, similares a pedales, que eran sorprendentemente eficaces. Esto se debía en parte a que estaban conectadas a grandes bases musculosas que se asentaban dentro del caparazón. Los ojos del cefalón de Tilica no solo eran grandes, sino también compuestos. Los ojos compuestos se ven en los insectos y crustáceos modernos. Constan de miles de minúsculas células fotorreceptoras llamadas omatidia, cada una de las cuales actúa como su propio ojo más pequeño. Por eso son muy sensibles al color y a la luminosidad. Cuando los cefalinos Tilica se estudiaron adecuadamente por primera vez en la década de 1980, los omatidia se confundieron con escamas y, en consecuencia, los ojos se confundieron con bolsas utilizadas para anclarlos en el fondo marino. Esto hizo que se las representara como una especie de plancton y le valió a la Tilica cephala su nombre, que se traduce como cabeza de bolsa. Por supuesto, estas bolsas escamosas se volvieron a identificar más tarde como ojos, pero su nombre se mantuvo, como suele ocurrir en paleontología. La ubicación de los ojos es lo que diferencia a los 2 subgrupos de cefalinos Tilica. Los carida cóncavos poseen ojos situados dentro de una muesca óptica bien definida y están parcialmente separados por un prominente rostrum anterior.
En realidad, esto dice más de la forma del caparazón que de los propios ojos. En la Concilia carida, no hay muesca óptica y el rostrum anterior no sobresale entre los ojos. Además, los ojos se asientan sobre una gran estructura saliente llamada seta cefálica. Quiero señalar rápidamente que personalmente no me gusta la subagrupación de las cefalinas tilica. Creo que sería más sencillo simplemente reconocer que estas diferencias son el resultado del entorno de la especie, y la subagrupación es innecesaria. Bien, pasando a otro tema, hablemos de la anatomía interior. Sabemos muy poco de los órganos interiores, ya que el caparazón se lleva la peor parte del proceso de fosilización. Sin embargo, los fósiles han revelado 8 pares de branquias laminares que se asientan bajo el caparazón, de estructura similar a las de los cangrejos. Además, los fósiles muestran un estómago musculoso situado justo detrás de los ojos de la criatura. Esta es quizá la parte más extraña de todo el animal, ya que no tiene sentido que el estómago esté tan cerca de los ojos. El contenido del intestino revela mucho sobre la dieta de la Tilica cephalin, que consiste principalmente en pequeños crustáceos, pero, en algunos casos extraños, restos de tiburón. ¿Significa esto que los cefalinos Tilica se alimentaban de tiburones 10 veces más grandes que ellos? No, es evidente que en parte eran necrófagos, un término elegante para referirse a los carroñeros. El comportamiento y la técnica de caza de los Tilica cephalins son discutibles, pero probablemente varían de una especie a otra. Esto se reitera por su inconsistente fisiología. Teniendo esto en cuenta, echemos un vistazo a algunas especies clave de Tilica cephala. La primera parada es la maravillosa Delycrus, quizá la más famosa de las Tilica cephalins, debido a sus fósiles bellamente bien conservados. Delycrus apareció en el Jurásico y medía solo 5 centímetros de longitud. Este cefalino Tilica se considera un depredador de emboscada. Se escondía entre las rocas y la vegetación, utilizando sus ojos altamente receptivos para buscar pequeños crustáceos que pasaran cerca. A continuación, movía sus diminutos apéndices natatorios hasta que estaba lo suficientemente cerca de la presa como para agarrarla y comérsela. El propio Delycrus habría sido presa de peces, belemnites, calamares del Jurásico y Proto-octopus, un antepasado del pulpo moderno. La calidad de sus fósiles nos ha ayudado mucho en nuestra comprensión de la Tilica cephala. Aquí hay otro cefalante Tilica llamado Diseño Anik. Vivió en el Silúrico y es el mayor ejemplo de Tilica cephala, con 20 centímetros de longitud. No fue reconocido como tal durante mucho tiempo, ya que originalmente se estudió y representó al revés. Esta criatura ha seguido siendo controvertida desde entonces. Muchas representaciones del diseño de Anik toman los fósiles de forma extraña al pie de la letra, dando a la criatura un caparazón alto y piramidal. De ser así, probablemente se habrían tumbado de lado en el lecho marino como un fletán, esperando para emboscar a su presa. Sin embargo, se ha teorizado que la forma aplanada del caparazón no es más que un artefacto de conservación, debido a que la criatura fue aplastada durante la fosilización. La representación en pantalla es un ejemplo reimaginado del aspecto que habría tenido el diseño de Anik antes de ser aplastado, suponiendo que esa teoría sea correcta. Tyler Caris, también de la era silúrica, tenía un aspecto bastante diferente al de otros Tilica cephala. Sus ojos y extremidades raptoras son pequeños en comparación. Los ojos también se asientan sobre pedúnculos, y las patas no sobresalían del caparazón. Esta fisiología sugiere un estilo de vida mucho menos depredador. Tal vez Tyler Caris se comprometió a una dieta totalmente necrófaga. La Claya sarcaris del Jurásico era una Tilica cephalina de aspecto aterrador, pero un gran ejemplo de cómo muchos Concilia carida tenían los ojos inclinados hacia abajo. Sus extremidades raptoriales también son extremadamente largas. Claya sarcaris sigue considerándose un depredador de emboscada, pero quizá atacaba desde arriba y no desde abajo. Por desgracia,
Tilicacephala se extinguió a finales del Cretácico. Queda mucho por aprender sobre este grupo de artrópodos, pero por el momento se les recuerda como los antiguos monstruos marinos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Hoy viajamos en el tiempo hasta hace 500 millones de años, al período Cámbrico, para conocer a una de las criaturas más extrañas de esa época. Imagina un ser diminuto, de solo 1,5 milímetros de largo, pero con un ojo gigante que lo hace único en su clase. Les presento a Cambro-Pachycope, un artrópodo prehistórico con una historia fascinante. ¿Qué es este diminuto ser? Cambro-Pachycope vivió en una era en la que la vida apenas comenzaba a llenar los océanos, y las criaturas experimentaban con formas y funciones. Sus fósiles fueron descubiertos en el famoso yacimiento Orsten Lagerstatten, en el sur de Suecia, un lugar que conserva detalles increíblemente finos de los organismos, pero lo que más llama la atención es su ojo compuesto gigante, tan bien preservado que los científicos pudieron estudiar incluso su estructura interna. Un ojo que todo lo ve. ¿Cómo está construido este ojo? Tiene 3 capas principales, capas externa e interna, hechas de material transparente que protege el ojo. Capa media. Aquí está el misterio. Contiene un pigmento oscuro que probablemente filtraba la luz azul. Esto era crucial para cazar, ya que la luz azul puede crear interferencias en el agua. Este diseño ocular nos dice que Cambro-Pachycope probablemente era un depredador. Su visión debió ser excepcional, lo que le permitía rastrear a sus presas en aguas con poca visibilidad. Un cuerpo único. Cambro-Pachycope tenía 4 pares de apéndices en la cabeza. El primer par funcionaba como antenas, mientras que el segundo tenía una estructura birrámea, similar a manipuladores. Su boca estaba situada en la parte inferior de la cabeza, justo delante del segundo par de apéndices. Y eso no es todo. Su cuerpo estaba formado por 4 segmentos, cada uno con un par de apéndices en forma de paletas. Al final, su cuerpo terminaba en un telson, una cola que probablemente lo ayudaba a nadar. ¿Dónde encaja en el árbol de la vida? Desde el punto de vista evolutivo, Cambro-Pachycope es como un rompecabezas antiguo. Al principio, se pensó que pertenecía al grupo Pancrustacea, que incluye a los ancestros de los crustáceos modernos. Pero investigaciones recientes lo colocan en un grupo más amplio conocido como Mandibulata basal, que incluye a los antepasados de insectos, miriápodos y crustáceos. Otras criaturas descubiertas en el mismo yacimiento, como Hennings moenicaris y Martinsonia, podrían ser parientes evolutivos de Cambro-Pachycope. Todas ellas nos ofrecen pistas sobre el origen de los crustáceos modernos. ¿De dónde viene su nombre? El nombre Cambro-Pachycope significa ojo grueso del período cámbrico. El nombre de su especie, clarksoni, rinde homenaje al paleontólogo E.N.K. Clarkson, quien hizo importantes contribuciones al estudio de la vida antigua. ¿Por qué es importante? A primera vista, Cambro-Pachycope podría parecer insignificante. ¿Qué son 1,5 milímetros en comparación con los gigantes del pasado? Pero en realidad, este diminuto ser revela un mundo de información sobre cómo evolucionó la vida en el período cámbrico. Su ojo complejo es una maravilla evolutiva que nos da pistas sobre cómo los animales antiguos veían, cazaban y sobrevivían. ¿Te ha gustado este viaje al Cámbrico? Dale like, suscríbete y comenta. ¿Qué criatura prehistórica te impresiona más? Continuaremos explorando a los habitantes más enigmáticos de los océanos antiguos. Los animales del Cámbrico siguen sorprendiendo por sus alucinantes características y su desconcertante taxonomía, lo que los convierte en algunas de las criaturas más fascinantes y misteriosas de la historia prehistórica. Uno de estos extraños e intrigantes animales era Wiwaxia, un género de criaturas de cuerpo blando que parecían nada menos que una piña viva cubierta de armadura. Con sus grandes espinas y escamas, la Wiwaxia estaba claramente diseñada para sobrevivir en los duros mares del Cámbrico, protegiéndose de la aparición de temibles carnívoros. Pero hay más en la historia de este espinoso superviviente.
Descrita originalmente en 1899, a partir de una espina aislada hallada en el esquisto Ojigopsis, se clasificó primero como Ortogeca curugata. Después ocurrió algo extraordinario. En 1911, el legendario Charles Walcott, administrador de la Smithsonian Institution, descubrió otros fósiles en el famoso esquisto de Burgess. Estos descubrimientos, que se remontan a unos asombrosos 508 millones de años, cambiarían para siempre nuestra comprensión de esta peculiar criatura. ¿Por qué Wiwaxia debe su nombre al pico de una montaña? Walcott reclasificó los fósiles en un nuevo género, Wiwaxia, y le dio el nombre de Wiwaxi, una serie de pequeños picos montañosos de Canadá. El propio nombre procede de la palabra Nakota, que significa ventoso, un homenaje a la herencia indígena de la región. Aunque hoy en día la ciencia conoce 5 especies de Wiwaxia, este vídeo se sumerge en los asombrosos detalles de la especie tipo. Los fósiles de esta criatura están tan bien conservados en el esquisto de Burgess que los científicos disponen de cientos de ejemplares completos para su estudio, un hallazgo extraordinario. Pero no todos los parientes de Wiwaxia tuvieron tanta suerte. Algunas especies solo se conocen por fragmentos, por lo que su historia completa está rodeada de misterio. ¿Qué hace que Wiwaxia sea tan singular? Su anatomía no se parece a nada que hayas visto antes. Wiwaxia tenía un cuerpo bilateral y simétrico que, visto desde arriba, parecía elíptico y carecía de cabeza o cola. De frente o de espaldas, esta diminuta criatura parecida a un tanque parecía rectangular. A pesar de su modesto tamaño, solo medía entre 2 y 5 centímetros de longitud, era una fortaleza de supervivencia, con una armadura y espinas afiladas que lo diferenciaban de sus contemporáneos del Cámbrico. La parte inferior de Wiwaxia era blanda y sin armadura, parecida al pie de una babosa, mientras que la parte superior de su cuerpo estaba reforzada con 8 filas de placas acanaladas llamadas escleritos. Estas placas se superponían como las escamas de la armadura de un caballero medieval, formando un escudo protector flexible pero resistente. ¿Quieres saber algo aún mejor? Estas placas no eran mineralizadas, sino que estaban hechas de un biopolímero ultrarresistente a base de carbono, un testimonio de las maravillas de la evolución. ¿Cómo creció? A diferencia de muchos animales, Wiwaxia no añadía más placas a medida que envejecía. En cambio, sus escleritos crecían proporcionalmente a medida que la criatura mudaba, de forma parecida a los insectos o crustáceos. Pero hablemos de las espinas. Esas espinas épicas, las espinas dorsales de Wiwaxia, que se extendían a lo largo de su espalda en 2 espectaculares filas, eran su rasgo característico. Las más altas, que a menudo se encontraban en medio de estas filas, alcanzaban una impresionante longitud de hasta 5 centímetros. Los fósiles de estas espinas son tan comunes que superan en número a los ejemplares completos, lo que revela su papel crucial en la supervivencia de Wiwaxia. Si una espina se rompía, Wiwaxia podía hacerla crecer de nuevo, una habilidad muy eficaz en su juventud, durante su rápida fase de crecimiento. ¿Y sus hábitos alimentarios? Wiwaxia tenía una mandíbula con 2 o 3 filas de afilados dientes cónicos orientados hacia atrás. Esta mandíbula, perfectamente colocada para raspar la comida del fondo marino, funcionaba como una escofina natural que ayudaba a Wiwaxia a prosperar en su ecosistema. Imagínese esto, los científicos incluso encontraron un pequeño braquiópodo unido a una de las espinas de Wiwaxia, lo que demuestra que no excavaba en el fondo marino como algunos de sus contemporáneos. ¿Dominó Wiwaxia los mares antiguos? Las pruebas fósiles dicen que sí. Se han encontrado especímenes de Wiwaxia en todo el mundo, en Canadá, China, la República Checa e incluso Australia, lo que la convierte en un éxito mundial del periodo cámbrico. ¿Pero qué era realmente Wiwaxia? Walcott lo clasificó inicialmente como un tipo de gusano poliqueto, pero esa conclusión no se sostuvo. Simon Morris, famoso por redefinir las criaturas del Cámbrico, argumentó que Wiwaxia no era en absoluto un poliqueto, sino más bien un molusco primitivo sin concha. La explosión cámbrica fue una época caótica en la que aún se estaban escribiendo las reglas de la evolución. Los principales grupos de animales que conocemos hoy estaban empezando a surgir, lo que dio lugar a extrañas formas intermedias como Wiwaxia. Estas criaturas desdibujan las líneas entre las clasificaciones modernas, cayendo en lo que los científicos llaman grupos madre. Los estudios de Morris echaron más leña al fuego, señalando que la armadura y el aparato de alimentación de Wiwaxia compartían similitudes con los moluscos, no con los gusanos.
Hoy en día, las pruebas de que Wiwaxia es un molusco siguen aumentando, pero su verdadero lugar en el árbol evolutivo sigue siendo un misterio muy debatido. ¿Por qué es importante Wiwaxia? Esta rareza acorazada no es solo una curiosidad prehistórica, sino una ventana a la belleza caótica de la evolución durante uno de los periodos más explosivos de la historia de la Tierra. Gracias por unirse a esta inmersión en el pasado. Si le fascinan las criaturas del Cámbrico tanto como a nosotros, no olvide darle a me gusta, compartir y suscribirse para conocer más historias increíbles del mundo antiguo. Y como siempre, nos vemos la próxima vez con otra alucinante historia de la vida prehistórica. Señoras y señores, permítanme que les haga viajar en el tiempo hasta hace más de 500 millones de años, cuando la vida en la Tierra no se parecía a nada de lo que puedan imaginar. Era el período Cámbrico, una época en la que la evolución iba a toda velocidad y dio lugar a criaturas tan extrañas y extrañas que los animales más raros de hoy parecerían normales y corrientes. Olvídate de los dinosaurios. El período Cámbrico fue la verdadera era de lo extraño. Y hoy voy a presentarte a 5 de los animales más extraños que vagaron por los mares de este mundo antiguo. Primera Ayucigenia, la pesadilla andante. El primero de nuestra lista es Ayucigenia, una criatura tan extraña que los científicos ni siquiera sabían por dónde iba cuando la descubrieron. Imagínese un cuerpo en forma de gusano de unos pocos centímetros de largo, con largas espinas que sobresalen de su espalda como pinchos en la chaqueta de un rockero punk. Pero espere, hay más. Esta criatura también tenía patas diminutas y serpenteantes, con garras en las puntas y una boca llena de dientes. ¿Sí? Dientes. En la boca y en la garganta. Ayucigenia debe su nombre a que parece sacada de una alucinación, cuando se reconstruyó por primera vez en la década de 1970. Los científicos lo pusieron accidentalmente boca abajo, pensando que sus espinas eran patas. ¿Se lo imagina? La reconstrucción correcta reveló que era aún más extraño. Es casi como si la evolución hubiera lanzado un dardo a un tablero cubierto de partes del cuerpo al azar y hubiera dicho, a ver si esto funciona. Pero, ¿cuál era el propósito de esas púas? Probablemente eran un mecanismo de defensa contra los depredadores. ¿Y esas patas con garras? Ayudaban a Ayucigenia a desplazarse por el fondo del océano en busca de alimento. Esta pequeña rareza puede no haber sido un gigante, pero era el epítome de pequeño pero extraño. 2. Opavinia, el monstruo de 5 ojos. A continuación, hablemos de Opavinia, una criatura tan extraña que cuando su fósil se presentó por primera vez en una conferencia científica, el público se echó a reír. ¿Y quién puede culparles? Este pequeñín tenía un cuerpo blando y segmentado, una cola en forma de abanico, 5 ojos posados en pedúnculos y, atención, una probóscide larga y flexible, que terminaba en lo que parecía una garra o una pequeña mano. Imagínese esto. Está usted nadando en los mares del Cámbrico cuando, de repente, una criatura con 5 ojos fija su mirada en usted. Entonces extiende su probóscide con garras, agarra a su presa y se la lleva directamente a la boca. Parece sacado de una película de terror, ¿verdad? Opavinia solo medía unos 10 centímetros de largo, pero era un depredador feroz. Sus 5 ojos le daban una excelente visión, convirtiéndolo en un cazador muy eficaz. Es como si la naturaleza dijera, ¿cómo podemos hacer que esta cosa sea lo más espeluznante posible? Oh, ya sé. 5 ojos y una garra por cara. Tercero, Anomalocaris, el mayor depredador de su época. Si el Opavinia le parecía aterrador, espere a conocer al Anomalocaris, el terror de los mares del Cámbrico. Era el depredador más importante de su época, una criatura tan extraña y mortífera que haría que los actuales tiburones blancos parecieran mansos. Anomalocaris, que significa camarón anormal, era cualquier cosa menos ordinario. Esta criatura podía llegar a medir 1 metro de largo, lo que la convertía en un gigante para los estándares del Cámbrico. Tenía un cuerpo aerodinámico, parecido al de un camarón, con grandes ojos compuestos que le proporcionaban una visión increíble, más de 16,000 lentes por ojo. Su boca era una estructura circular en forma de piña, recubierta de placas afiladas que aplastaban cualquier cosa lo suficientemente desafortunada como para quedar atrapada. Pero aquí está el truco.
El Anomalocaris tenía dos grandes apéndices con pinchos en la parte delantera del cuerpo que utilizaba para agarrar y destrozar a sus presas. Era como la versión submarina de Freddy Krueger, pero mucho más extraño. El Anomalocaris no solo dominaba su entorno, sino que lo definía. Todas las criaturas más pequeñas de los mares del Cámbrico vivían en constante temor de este depredador ápice. Cuarta, Wiwaxia, el bicho raro acorazado. Pasemos a algo un poco menos terrorífico, pero igual de extraño. Wiwaxia. Esta criatura parecía un alfiletero viviente. Estaba cubierta de hileras de escamas superpuestas hechas de quitina, como una armadura, y de largas espinas que sobresalían de su espalda. La Wiwaxia era una especie que vivía en el fondo del mar y se alimentaba de algas y materia orgánica. Pero lo que realmente la hace destacar es su mecanismo de defensa único. Esas espinas no eran solo para mostrar, eran una manera de protegerse de los depredadores. ¿Te imaginas intentar darle un mordisco a una mancha acorazada con púas? No es la comida más fácil de tragar. Los científicos creen que el duro exterior de Wiwaxia era su principal línea de defensa en un mundo lleno de depredadores como Anomalocaris. Pero hay un dato curioso. Wiwaxia también tenía unos pequeños dientes en forma de rádula que utilizaba para raspar la comida de las superficies. Este pequeñín fue el herbívoro acorazado original, un auténtico superviviente en los caóticos mares del Cámbrico. 5. Trilobites, las celebridades del Cámbrico. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a las superestrellas del Cámbrico, los trilobites. Probablemente haya oído hablar de ellos. Son una de las criaturas prehistóricas más famosas. Pero, ¿sabía que había más de 20.000 especies de trilobites? Eran unas de las criaturas más diversas y adaptables de su época. Los trilobites tenían todo tipo de formas y tamaños, desde diminutos de unos pocos milímetros hasta gigantes de más de 70 centímetros. Tenían exoesqueletos duros y segmentados y ojos compuestos, lo que los hacía muy versátiles. Algunos trilobites tenían incluso espinas o cuernos, lo que les daba un aspecto intimidatorio. Pero aquí viene la parte más salvaje. Los trilobites podían enrollarse en una bola, como los modernos bichos píldora. Así se protegían de los depredadores. Algunas especies incluso desarrollaron extrañas adaptaciones, como largas espinas que les hacían parecer de otro planeta. Los trilobites dominaron los océanos durante millones de años, pero su legado no terminó con su extinción. Los trilobites fosilizados son algunas de las criaturas antiguas mejor conservadas y estudiadas, y nos ofrecen una increíble ventana al mundo cámbrico. ¿Por qué eran tan extraños los animales del Cámbrico? Tal vez se pregunte por qué los animales del Cámbrico eran tan extraños. El Cámbrico fue una época de experimentación evolutiva explosiva. La vida acababa de empezar a desarrollar planes corporales complejos, y aún no había reglas, ni una forma correcta de ser depredador o presa. Era el salvaje oeste de la evolución. Y la naturaleza fue a por todas, creando criaturas tan extrañas como fascinantes. ¿Podrían existir estas criaturas hoy en día? Una reflexión. ¿Y si algunas de estas criaturas nunca se extinguieron? Los océanos son inmensos, y hay lugares del planeta que apenas hemos explorado. ¿Podría haber descendientes modernos de estas rarezas del Cámbrico, acechando en las profundidades? La idea no es tan descabellada como parece. Al fin y al cabo, criaturas como el cangrejo herradura y el nautilo existen desde hace cientos de millones de años. ¿Quién sabe qué más podría haber por ahí, esperando a ser descubierto? En conclusión, el período cámbrico no fue solo un capítulo de la historia de la Tierra, sino el escaparate definitivo de la creatividad de la evolución. Desde la espinosa Ayucigenia hasta el terrorífico Anomalocaris, estas criaturas nos recuerdan lo diversa e impredecible que puede ser la vida. Así que, la próxima vez que pienses que la fauna actual de la Tierra es extraña, recuerda, no tiene nada que envidiar a la de los mares del Cámbrico. Muchas gracias. Morpo. Sorpresa. Una antigua criatura que comía y escupía por el mismo orificio. Cuando hablamos del pasado remoto de la Tierra, probablemente te imagines dinosaurios, tiburones ancestrales gigantes u otras criaturas de gran tamaño.
Pero el verdadero misterio de nuestro mundo no reside en los gigantes, sino en los monstruos microscópicos. Hoy viajaremos 535 millones de años atrás, hasta la explosión cámbrica, una época en la que aparecieron en la Tierra muchas criaturas asombrosas y aterradoras. Una de ellas ha asombrado incluso a los científicos más sofisticados. Se trata del Sacoritus coronarius, una criatura que no solo parece una pesadilla, sino que deja más preguntas que respuestas. ¿Qué es la explosión cámbrica y por qué es importante? La explosión cámbrica no es una explosión en el sentido habitual. Es un momento increíblemente importante en la historia de la vida en la Tierra. Durante este periodo, hace unos 540 millones de años, la vida pareció explotar de diversidad. Antes, solo existían los organismos más simples, como bacterias y seres unicelulares. Pero de repente, como en un chasquido de dedos, aparecieron multitud de animales complejos. Estas criaturas se convirtieron en los antepasados de todas las formas de vida modernas, incluidos nosotros, y en medio de esta revolución biológica, aparece el Sacoritus coronarius, una criatura tan extraña que los científicos aún debaten quién fue realmente. ¿Y si fuera nuestro antepasado común? ¿O podría ser algo mucho más misterioso? Una criatura sin ano. ¿Cómo vivía? Si crees que las criaturas microscópicas son aburridas, Sacoritus te disuadirá. Esta criatura solo medía 1,3 milímetros de largo, pero literalmente conmocionó a la comunidad científica. Esta criatura tenía un único agujero que le servía tanto de boca como de ano. Sí, me has oído. Comía a través de esta boca, digería su comida y luego empujaba los desechos de vuelta por el mismo camino. Pero ¿cómo es posible? Los científicos sugieren dos posibilidades. O la criatura simplemente escupía lo que no podía digerir, o su cuerpo utilizaba conos especiales en la superficie para expulsar los desechos. Sí, estos misteriosos conos podrían funcionar como respiraderos especiales. Pero incluso eso sigue siendo un misterio. Una horrible bolsa de dientes. El propio cuerpo del Sacoritus parecía un saco, pero no un saco cualquiera. Su superficie estaba cubierta de púas y conos afilados. Los científicos suponen que los pinchos servían como defensa contra los depredadores. Y aún más sorprendentes son los dientes que rodeaban la boca. Estas estructuras ayudaban a la criatura a agarrar pequeñas presas y literalmente succionarlas en su interior. ¿Se lo imagina? Un pequeño saco con púas que se arrastra por el fondo marino. Se lo come todo y escupe el resto. ¿De quién procede? ¿Amenaza o antepasado? Cuando se descubrió el Sacoritus, los científicos pensaron que era un antepasado primitivo de los humanos. Quizá uno de los primeros eslabones de una larga cadena evolutiva que conduce a mamíferos, aves e incluso estrellas de mar. Pero investigaciones recientes han demostrado que no es así. Nuevas pruebas sugieren que este micromonstruo podría haber estado más cerca de los insectos o incluso de los crustáceos. Si eso es cierto, estamos ante una línea evolutiva completamente distinta. Sacoritus podría haber formado parte de un grupo de criaturas que dieron forma al ecosistema oceánico moderno, pero que no están directamente relacionadas con nosotros. Imagínense cuánto queda por resolver sobre la historia antigua de la Tierra. ¿Por qué los picos y qué son los conos? Otra característica impactante son los misteriosos agujeros del cuerpo de Sacoritus. Se ha especulado con la posibilidad de que algunos de ellos segregaran mucosidad o incluso células reproductoras. Otros podrían haberle ayudado a respirar o a desplazarse. Y las espinas son su armadura, que puede haberle protegido de otros micromonstruos depredadores del Cámbrico. Es un recordatorio de que incluso las criaturas más pequeñas de la época libraban una feroz batalla por la supervivencia. ¿Qué dicen los científicos? Una de las partes más sorprendentes de esta historia es cómo se descubrió este hallazgo. Los científicos rompieron literalmente las rocas para encontrar microfósiles diminutos y casi invisibles. Después los fotografiaron con los microscopios más potentes, creando imágenes tridimensionales. Pero incluso después de tanto escrutinio, Sacoritus sigue siendo un misterio.
Algunos investigadores creen que pertenece a un grupo de organismos del que posteriormente evolucionaron los insectos. Otros insisten en que representa una rama de la vida separada y completamente extinguida. ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesitamos conocer una criatura del tamaño de un grano de arena que vivió hace cientos de millones de años? La respuesta es sencilla. Nos ayuda a comprender cómo evolucionó la vida en la Tierra. Cada nuevo dato sobre Willa Saccharhaitus añade una pieza al enorme rompecabezas de la evolución. Y quién sabe, quizás sea este micromonstruo el que tenga la clave para desentrañar el origen de la vida. ¿Y ahora qué? Los científicos ya están desarrollando nuevos métodos para estudiar los fósiles antiguos. Quizá en el futuro encontremos criaturas aún más extrañas que nos den respuestas o nuevas preguntas. Y eso es todo por ahora, pero si quieres saber más sobre los impactantes misterios de la naturaleza y la evolución, suscríbete al canal, pon un like y escribe en los comentarios. ¿Cómo te imaginas al antepasado común de la humanidad? A lo mejor da aún más miedo que Saccharhaitus.